Les invito a Marcos capítulo 1. Hemos empezado esta serie de predicaciones del Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 1. La última vez, hermanos, estudiamos los primeros 8 versículos. Hoy vamos a estudiar los versículos del 9 al 20. Del 9 al 20. Marcos capítulo 1, desde el versículo 9. Esta es palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Oremos. Señor amado, te damos las gracias por tu palabra. Sabemos que simplemente escucharla sin el poder de tu Espíritu Santo no nos sirve de nada. Oramos para que tu Espíritu, Señor, use estas palabras para generar vida en nosotros. Para que nosotros, Señor, conozcamos mejor tu palabra, entendamos la naturaleza del reino, y para que nosotros, Señor, seamos también siervos fieles de nuestro mediador, de tu Hijo que se encarnó para darnos verdadera salvación. En su nombre oramos. Amén. Queridos hermanos, en este pasaje hay varias cosas. En un sentido es complicado pues comprimir todo en un solo tema, pero sí hay un solo tema. Y para entender ese gran tema tenemos que irnos atrás. Recuerden la gran historia de la humanidad. Nos vamos a Génesis 1. Dios crea todas las cosas perfectamente bien, todas las cosas buenas, sin pecado, sin muerte, sin ningún tipo de tensión o fricción, todo en armonía, todo absolutamente bueno. Génesis 3, ¿qué vemos? Aquel hombre que es el representante de toda la humanidad y su esposa Adán y Eva deciden no obedecer a Dios, no creerle a Dios cuando fueron probados. ¿Cuál era la prueba? Era una prueba en un sentido bastante simple. No podían comer de un solo fruto. Del resto podían comer, de absolutamente todos los frutos del huerto podían comer. De uno no.
vino Satanás a través de esa serpiente y coloca una tentación y le dice, ¿no es cierto que Dios dijo que no pueden comer de ningún árbol, del fruto de ningún árbol? Y Eva dice, no, eso no ha dicho Dios. Dios dijo que de ese no podemos, ni tocarlo. Cosa que Dios no dijo, la parte de tocar, ¿no? Eva ahí se le fue un poquito la mano. Y hasta ahí entonces Eva parece bastante clara de las cosas. Pero ¿qué sucede después? Viene la tentación, pues, irresistible para Eva. No, eso no es cierto, dice Satanás. Satanás dice, Dios sabe que si tú comes de ese fruto que Él te ha dicho que no comas, vas a ser como Dios. Esa es la gran tentación en la que cae Eva y Adán también por omisión. Vas a ser como Dios. Y eso es lo que sucede desde entonces. Todo ser humano quiere ser como Dios. Todo ser humano quiere ser el dueño de su vida. Todo ser humano quiere vivir de manera independiente, quiere ser autónomo. No quiere que Dios le diga, así tienes que vivir. El ser humano se rebela y quiere sentarse en el trono de la creación y decir, yo hago lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo siento y lo que a mí me hace feliz. Y esa es la oscuridad en la que el ser humano vive. No sabe que ese mensaje al final y esa actitud de vida es rebelión y finalmente le va a llevar al castigo eterno. Porque el ser humano que vive así, pues finalmente se coloca como lo más importante en la vida. ¿Y cómo puede amar al prójimo si vive solamente para sí? ¿Cómo podemos nosotros negarnos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos sacrificarnos por otros si solamente vivimos para nosotros y para ser felices? ¿Se da cuenta de la contradicción de ese mensaje? El Evangelio, representado en Cristo mismo y en su vida, nos muestra un estilo de vida totalmente distinto a eso. Nos muestra al Hijo de Dios encarnado que vino a sacrificarse, a amar de manera sacrificial, a hacerse siervo, a sufrir por amor a Dios. Finalmente a morir en una cruz para darnos salvación a nosotros. Ese es el camino de la salvación. Y ese gran ministerio de Jesús empieza en estas páginas, o se nos describe en estas páginas. Ese reino que Dios creó para nosotros, ese reflejo del cielo mismo acá en esta tierra, en el jardín del Edén, fue destruido por el pecado del hombre. Y si Dios quisiera destruir absolutamente a toda la humanidad rebelde, tendría todo el derecho de hacerlo. Porque eso es lo que nosotros merecemos. Sin embargo, en el momento adecuado, por pura gracia, por pura misericordia, y cumpliendo con todas las promesas pactuales hechas en el Antiguo Testamento, el Rey verdadero viene a este mundo para ser en primer lugar nuestro mediador. Para mostrarnos el poder del reino en su predicación.
y para darnos el privilegio a muchos de ser su pueblo y sus siervos que también van a llevar ese mensaje del Evangelio del Reino a este mundo caído y en oscuridad. De eso se trata este pasaje. Es la venida del reino de los cielos. Para muchos no parece muy interesante. Para muchos no parece que es una cuestión pues que llama la atención o muy poderosa. Pero lo es. Y todos aquellos que son hijos de Dios vamos a ser motivados, recordados y fortalecidos por la palabra si es que entendemos realmente lo que se nos describe en este pasaje. Fíjense lo que sucede en primer lugar. Vemos la venida del reino de Dios expresada con la venida de nuestro divino mediador. ¿Qué pasa aquí? Acontece que en aquellos días, dice el versículo 9, que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Jesús, recuerden, niños, ¿dónde nació Jesús? En Belén. Pero resulta que aquí nos habla de Nazaret. Bueno, lo que pasa es que él creció en Nazaret. Por eso se le dice Jesús el Nazareno, ¿verdad? Esto es en Galilea, es la parte norte de Israel. Él viene, ¿no es cierto?, desde allá. Juan Bautista, recuerden, es aquel último profeta del Antiguo Testamento que fue llamado para cumplir con este rol de anunciar al Salvador, al Mesías, a Dios que viene a poner fin a esta época de desierto en la que vive el mundo. Desde el desierto viene Juan Bautista. ¿Se acuerdan lo que decíamos la semana pasada? No solamente que es la voz que clama desde el desierto, sino que él mismo es el desierto con todo su ropaje y toda su pinta de desierto. De ahí mismo viene el mensaje de Dios entonces. Y resulta que Jesús le pide a Juan que le bautice en el mismísimo río Jordán. Este relato de Marcos no nos cuenta detalles. Marcos es inmediatamente. Él nos cuenta las cosas rapidísimas, al grano. Los otros evangelios nos dicen que Jesús le dijo, bautízame Juan, y el Juan casi se cae, ¿no? Dice, ¿cómo te voy a bautizar yo? Si este bautizo es para arrepentimiento de pecados, tú eres el Hijo de Dios, tú no necesitas limpieza de pecados, ¿cómo te voy a bautizar? Jesús le dice, tranquilo, tenemos que hacer esto y cumplir con esto. No pregunte mucho, hágame caso, esto hay que hacerlo. ¿Y qué es entonces lo que nosotros entendemos con el bautizo de Jesús a través de Juan? No que Jesús necesitaba arrepentirse de sus pecados. Pero ¿para qué vino Jesús? Eso nos va a responder realmente a esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Salvador. Jesús es el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre. ¿Y vino a qué? A vivir normalmente y a tener familia y a tener muchos hijos y a tratar de obtener muchas cosas. No, Él vino con una sola misión, con la misión de reconciliarnos, con la misión de reconciliar a su pueblo, con la misión de reconciliar a los elegidos con Dios. Con la misión de ir a la cruz para que el pecado del pueblo de Dios sea pagado. Él vino para ser nuestro mediador. Y en consecuencia Él es bautizado no porque Él necesite limpieza o arrepentirse de algo, sino porque Él es nuestro representante.
En un sentido, Él es bautizado en nuestro lugar. Porque ni usted ni yo podemos hacer nada para salvarnos. Al contrario, lo que nosotros hacemos es acrecentar nuestro pecado día a día. O sea, si usted piensa y dice, no, hoy tuve yo un gran día, hoy no pequé, usted está bien engañado. Bien engañado. Usted no peca, más bien, usted no es pecador porque peca. Usted peca porque es pecador. Está en nuestra naturaleza. Incluso siendo cristianos, todavía hay pecado en nosotros. La gran diferencia es que nosotros tenemos ahora el Espíritu Santo, los cristianos, que nos permite enfrentar esa lucha que la carne presenta cada día, o se presenta en nuestras vidas cada día. Esa es la diferencia. Y que cada vez ese Espíritu Santo nos va santificando y la palabra nos va santificando, y en términos ideales ese pecado cada vez va siendo más sometido, y esperamos nosotros también ser cada vez más maduros en nuestra fe y en nuestra santidad. Pero no vaya a creer usted que usted está sin pecado. Usted solo va a estar sin pecado cuando Jesús vuelva. Ahí va a estar glorificado. Necesitamos de nuestro mediador siempre. Y nuestro mediador vino, se encarnó para darle esa salvación. Vino y siendo inocente, fue bautizado para que usted sepa, como tenía que saber la gente del primer siglo que estaba perseguida y que pensaba que todo era un desastre, que usted tiene un Salvador que le ama y que vino a tomar su pecado y a enfrentar la ira de Dios por usted. Él es su Salvador. El Espíritu Santo viene a continuación. Mientras él era bautizado, los cielos se abren. La voz de Dios se va a escuchar. El Espíritu viene como paloma. Hay toda una discusión con respecto a eso. Viene como paloma, es decir, como representado en una paloma o volando como una paloma usualmente lo hace. La verdad es que no sabemos exactamente qué significa. El punto es que la Trinidad está ahí presente. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo presente. Y ese Espíritu Santo viene para fortalecer a Cristo nuestro mediador. Cristo persona, hombre y Dios al mismo tiempo. Como hombre, Él necesita hacer y tener el poder del Espíritu Santo para enfrentar lo que tiene que enfrentar. ¿Y qué es lo que Él tiene que enfrentar? ¿Por qué cree usted que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto? Es interesante, ¿no? Bueno, ¿por qué habrá ido al desierto, no? La respuesta es teológica y es bíblica. Y esta es la respuesta, queridos hermanos. Después del pecado de Adán y Eva, ellos fueron expulsados del huerto del Edén. Y después del huerto del Edén, toda la humanidad simbólicamente vive en un desierto. Vivimos los efectos del pecado.
Vivimos las dificultades que el pecado trajo, la muerte. Experimentamos lo complicado que es ganarse el pan. Todas esas fueron maldiciones después de la caída. Para los agricultores, que son la mejor ilustración, hoy por hoy, muchas veces es muy complicado ganarse la vida así. Ya no crecen las plantas y los árboles, ni las cosechas son tan abundantes como eran en el huerto del Edén. ¿Por qué? Por el pecado. Ahora hay muerte. Hay el pecado nuestro sobre otros, el pecado de otros sobre nosotros. Pero en la gran misericordia de Dios, porque Dios nos pudo haber dejado en ese estado, en la gran misericordia de Dios envía a su Hijo para que ahora vaya a ese desierto y sea tentado. De la misma manera que Adán fue tentado, pero con una gran diferencia. Que ahora sí, nuestro segundo Adán, el Hijo de Dios, va a vencer. Él no va a desobedecer a Dios. Él va a enfrentarse al mismísimo Satanás y en condiciones muchísimo más complicadas. ¿Cuáles eran esas condiciones? 40 días en el desierto y sin comer. Porque tenemos un mediador que sí es perfecto. Y un mediador que no se enfrentó al desierto por casualidad, sino un mediador que fue enviado, impulsado al desierto. Un mediador que va por voluntad de Dios, por voluntad propia. Un mediador que nos ama al punto de encarnarse, de sufrir, de ser humillado, de no comer por 40 días, de enfrentar todas las tentaciones de Satanás, por amor a su pueblo, para salvar a su pueblo. Así se expresa el poder del reino de Dios. A través de Cristo, a través de su persona, a través de sus obras. Y entonces, queridos hermanos, ustedes todos, de una u otra manera, yo incluido, experimentamos en este mismo momento los efectos del pecado, los efectos de las dificultades, los efectos del dolor, enfermedad, escasez, impotencia en muchas circunstancias. Persecución incluso, tal vez nosotros no, pero hermanos nuestros en otros países enfrentan persecución. Los cristianos del primer siglo enfrentaban esa brutal persecución de Nerón. Y la pregunta es, bueno, ¿qué poder tiene esto de ser cristiano? ¿De qué sirve esto de ser cristiano si a la final me van a matar? Si a la final aquí muchas cosas tal vez no están cambiando como yo quisiera que cambien. Bueno, la respuesta está en que Dios tiene un plan y Él actúa en los momentos precisos y de la manera perfecta. Hasta aquí Él ha cumplido con una gran parte de su plan redentor. Pero la historia no ha terminado. La historia termina cuando el Señor Jesucristo vuelve. Y cuando recién allí nosotros entonces vamos a experimentar toda la gloria perfecta.
Mientras tanto, nosotros debemos fortalecernos en este evangelio, que nos recuerda que tenemos un Salvador que vino a enfrentar nuestras tentaciones. Un sumo sacerdote que conoce nuestra condición. Un sumo sacerdote que está totalmente dispuesto a darnos de toda la gracia necesaria para que nosotros podamos perseverar en medio de este desierto en el que estamos también nosotros caminando como peregrinos, sirviendo a nuestro Señor. Fue tentado por Satanás. Marcos no nos dice exactamente lo que los otros evangelios sí nos dice, y todas las tentaciones que experimentó y todas las respuestas de Jesucristo. Recuerde que Jesús era y es hombre perfecto, sin pecado, pero hombre perfecto. Así que todo este ayuno y toda la presión, y vamos a usar esta palabra más bien moderna, estrés psicológico de enfrentar toda esta circunstancia en el desierto, lo experimentó como hombre, sin pecado, pero lo enfrentó como hombre. Y lo hizo por nosotros, para ser nuestro representante perfecto, para que vaya a la cruz uno perfecto, que siendo hombre y siendo Dios, pueda entonces pagar por nuestro pecado. Así que esta tentación es para usted. Este dolor de Jesús es por usted. Es una expresión de amor para usted. Este es su Salvador. Vino a obedecer por nosotros, vino a morir por nosotros. La creación le sirve, los ángeles vienen luego también a servirle, una vez que Él es exitoso en su prueba. Y si nosotros leemos atentamente, entonces la historia empieza a cambiar. Ya no estamos o ya no tenemos en mente solo lo que pasó en Génesis 3 y la caída y toda la maldición que vino a este mundo, sino que ahora el Hijo de Dios ha empezado una nueva era. El Hijo de Dios ha sido exitoso en esta tentación. Tenemos esperanza. El Señor va a vencer al pecado, va a vencer a la muerte, va a vencer a Satanás efectivamente. En segundo lugar, hermanos, vemos también este reino y esta venida del reino de Dios expresada en la predicación del Evangelio, que para muchos, pues, como el apóstol Pablo también decía, eso es locura, ¿no? Un señor ahí predicando y usualmente no es gente muy que impresione mucho. Pero este es el medio poderoso que Dios ha escogido para expresar el poder del reino de los cielos. Nos dice el texto que después de que Juan fue encarcelado, Jesús viene a Galilea, regresa, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En el plan de Dios, Juan Bautista termina con su ministerio. Otra vez insistimos, él fue el que tenía que iniciar con o reiniciar la profecía después de 400 años de silencio. Anticipaba la venida del Señor Jesucristo. Juan es encarcelado, ese es el momento entonces en el que Jesús sabe, es el momento entonces de mi predicación. Y la predicación poderosa del reino de los cielos. A la gente no le gusta.
A la gente en pecado no le gusta. Yo cuando no era cristiano y alguien me decía, arrepiéntete y cree en el Evangelio, decía, ¿qué arrepiéntete? ¿Qué? Eso decía porque uno sabe que tiene que arrepentirse. Y no queremos oír, porque lo que el hombre natural quiere es que le digan que es bueno, que es bonito, que es chévere, que no hace nada bien, que todo hacemos muy bien, que somos lo mejor, somos campeones. Esa es la prédica del mundo. Ámate, quiérete. Eres excelente. Pero ahí no hay poder espiritual. Parece que hay poder, pero no hay poder. Lo único que eso genera y produce es más autoamor, más egocentrismo, más egoísmo. Lo que la palabra, el Logos, el Cristo, quiere que nosotros entendamos es que nosotros necesitamos arrepentirnos y creer en el Evangelio. Ese es el mensaje más importante para este mundo y es el mensaje más importante para cada uno de nosotros. Ese mensaje acompañado por el Espíritu Santo es tremendamente poderoso porque cambia vidas, porque transforma a pecadores en hijos de Dios. No se ofenda cuando usted escucha a alguien decirle, tienes que arrepentirte. Ese es el mensaje del Evangelio. El Hijo de Dios se alegra cuando alguien, con la intención amorosa de ayudarnos, nos dice, esto no está bien. Debes arrepentirte. ¿Y qué significa arrepentirse? Porque ahí también hay mucha confusión. Arrepentirse no es hacer penitencias. ¿No? Ese es el gran error y la confusión de la iglesia romana. Entonces ahora yo voy a pagar por mi pecado y de alguna manera nos auto lastimamos, ¿no? O empezamos a obedecer con el objetivo de pagarle a Dios. Esa es una motivación equivocada. Arrepentirse quiere decir cambiar de dirección. Dejar de servirnos a nosotros, dejar de servir al pecado, dejar de hacer aquello que sabemos que Dios dice no. Y girar e ir a Cristo. Que el amor de nuestra vida ya no seamos nosotros, que el amor de nuestra vida no sea cualquier otra cosa, sino Cristo. Aquel que se encarnó por nosotros y vino a sufrir por nosotros para darnos salvación. Ese es el arrepentimiento verdadero. Y por amor a Él, en gozo por lo que Él hace por nosotros, entonces nosotros ahora le servimos de acuerdo a su palabra. Nos gozamos entonces en buscar agradarle. Luchamos en contra del pecado porque sabemos que es nuestro enemigo. Buscamos practicar buenas obras en agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros. Ese es el mensaje del reino. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, en las buenas noticias. El mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? El reino de Dios se ha acercado. Dios viene a poner fin a este gran desierto, al pecado y a la muerte, a través de Cristo. Las buenas noticias de salvación, tremendamente poderosas,
si es que el Espíritu Santo obra en usted y le da convencimiento de que usted efectivamente es un pecador y necesita arrepentirse de su pecado. Poderosísimo cuando usted oye que Cristo le ama y vino e hizo todo lo que hizo y hace todo lo que hace para que usted viva reconciliado con Dios. Poderosísimo cuando usted sabe que las buenas noticias son que usted no tiene que vivir con culpa para siempre, sino que Cristo ha venido a perdonarle por su pecado. Que está reconciliado o reconciliada con Dios para siempre. El reino de Dios, hermanos, entonces se experimenta en primer lugar en nuestras vidas. Porque este mensaje simple nos dice la verdad y confronta aquello que es malo realmente en nosotros. El reino de Satanás, que se ejerce con ese dominio del pecado en nuestras vidas. Finalmente, queridos hermanos, fíjense el gran ejemplo y la gran ilustración de lo que sucede en un grupo de personas. Versículo 16, resulta que entonces Jesús empieza a caminar por el mar de Galilea y le ve a un tal Simón, que es ¿quién? A propósito, Pedro, y a un tal Andrés, su hermano, que estaban echando redes en el mar porque eran pescadores. A propósito, nosotros tenemos la idea de pescadores, pobrecitos pescadores. No, la industria pesquera en esa época era enorme. Esto es comparable a profesionales de buen ingreso. Esto era una industria tremendamente grande. Y Jesús les dice, venid en pos de mí, síganme, en otras palabras. Y fíjense la gran invitación, y haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron. Marcos no necesita decirnos más. ¿Por qué? Porque así es el llamado efectivamente de Cristo para sus elegidos. Cuando Él llama, el ser humano no puede hacer absolutamente nada. La gracia de Dios es irresistible. Y Él llama a este grupo de personas con un llamado particular y especial. Les dice, ya no pescador de peces, va a ser mucho más importante tu vida. Ahora vas a ser pescador de hombres. Vas a ir por hombres que necesitan ser, entre comillas, atrapados con el evangelio del arrepentimiento, con el evangelio del reino de los cielos. Y ellos no pueden hacer nada. Marcos no nos dice, lo pensaron, conversaron, hubo una entrevista, nada. Inmediatamente le siguieron. Y después, si es que hay dudas, un poco más adelante le ve a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Ellos también en la barca remendaban las redes y les llamó. ¿Y qué pasó? Inmediatamente dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y le siguieron. Como les digo, ellos tienen un llamado especial, muy puntual, comparable tal vez al de un pastor, al de un misionero, hoy por hoy. Pero en términos generales sí hay una aplicación para nosotros, porque todos nosotros no seremos pastores todos, no seremos misioneros enviados a algún lugar todos,
pero todos somos pescadores de hombres de una u otra manera. Absolutamente todo cristiano. Porque todos nosotros, si somos cristianos, hemos experimentado ese llamado y ese evangelio, ese mensaje, esa predicación que nos dice: arrepiéntete y cree en el evangelio. Y nuestras vidas, hermanos, sea que usted permanezca en la industria pesquera, en la industria de la carpintería, en la industria de la educación, en la industria de madre que está criando a sus hijos, o cualquier otra cosa que usted haga, usted lo hace para Dios y lo hace para servir al prójimo y para ser un agente de este mensaje del evangelio. Lo que la gente más necesita de usted no solamente es aquello que usted produce con las habilidades que Dios le ha dado, lo cual está perfecto y está muy bien, es una expresión de amor al prójimo. Pero su vida no puede estar separada de este gran mensaje del reino. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Lo que usted, más bien voy a decir esto, lo que la gente más necesita oír de usted verbalmente y vía ejemplo es: necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y necesitamos creer en aquel que vino y se encarnó por mí, enfrentó a Satanás por mí, fue exitoso en sus tentaciones por mí y fue a la cruz por mí. Ese es el mejor y mayor regalo que usted le puede hacer a cualquier persona. Todo cristiano es un pescador de hombres. No puede ser que usted sea alguien que recibe las bendiciones del reino y que no quiera compartirla con aquellos que también lo necesitan. Así que, queridos hermanos, yo les dije al inicio, aquí hay más de lo que parece. Y es tremendamente poderoso lo que estos pocos versículos relatan. Relatan la venida del reino. Un reino que no parece muy impresionante, que no parece muy valioso a los ojos oscurecidos todavía, pero que para nosotros los que creemos es tremendamente valioso. Es el poder de Dios en nuestras vidas y el gran privilegio que tenemos de servir a nuestro mediador, siendo también pescadores de hombres. Que el Señor sea profundizando nuestro arrepentimiento y confianza en el evangelio. Amén. Oremos. Padre bueno, te damos las gracias por tu palabra y gracias, Señor, por nuestro mediador Jesucristo, que vive y reina en los cielos. Amén.